2026 está a la vuelta de la esquina y si bien hay muchas expectativas con lo que pueda llegar a pasar con esta revolución que se va a dar en la Fórmula 1, nuevos autos, nuevos motores, también hay preocupación por parte de gente que está muy involucrada en el desarrollo y el diseñador más exitoso de todos los tiempos, como lo es Adrian Newey, está preocupado de qué es lo que pueda pasar con esta nueva revolución que va a haber con los motores sobre todo. Así que vamos a analizar qué fue lo que dijo justamente en esta nota de AutoRacer, ya que se abrió un poquito de la New y estuvo hablando de toda esta situación. Y lo que le preocupa es que puede haber una fórmula engine, como se le llama, que es una fórmula de solo motor. Es lo que preocupa al diseñador y que pueda revivir fantasmas del pasado, ya que si bien para 2026, como se sabe y como dice la nota acá, Adrian Newey va a estar en Aston Martin y obviamente la atención va a estar centrada en lo que puede hacer para 2026 con el nuevo reglamento. Las innovaciones van a afectar tanto al chasis como al motor. Nuevo chasis, autos más chicos, nuevo motor, más componente de la parte eléctrica, menos de el motor de combustión, va a ser un 50 y 50. Según el británico, los que puedan comprender mejor las regulaciones nuevas, sobre todo relacionadas a lo que es el motor de combustión interna, van a poder disfrutar de una ventaja considerable en las primeras etapas y puede llegar a pasar algo como pasó en la temporada 2014 con el inicio de la era híbrida con el equipo Mercedes, que tuvo una ventaja abrumadora y que costó años poder alcanzarlos. Bueno, sin dudas empezamos a hablar de, obviamente, de la fórmula de motor. La normativa que va a entrar en vigor el próximo año es única. Nunca en los últimos tiempos se había producido un cambio que afectara tanto al lado del motor y al chasis al mismo tiempo. Creo que desde 2014, que fue un gran cambio, acá tenemos otro gran cambio como en aquel momento. Incluso, a ver, el 2014 creo que fue más porque pasamos de motores completamente de combustión a incluso eran los V8 aspirados a V6 turbo híbridos. Fue un cambio, una absoluta locura el cambio y creo que fue un cambio mayor. Ahora seguimos prácticamente con la configuración híbrida, con el mismo tipo de motores, pero si bien van a variar un poquito, también va a variar cómo se entrega esa potencia, ¿no? Un mayor componente de la parte eléctrica, pero no cambia tanto como sí cambió, creo yo, de 2013 a 2014, ¿no? Que incluso revolucionó todo. Equipos que solo tenían un motor estaban ahí terceros, como fue Williams, por ejemplo, ¿no? Que un chasis que solo iba en línea recta con el motor marcaba una diferencia tremenda. Y hablando de esto, acá lo dice, incluso habló un poquito en esta entrevista, ¿no? Que le dio a Michael Smith, quien es de Automotor Un Sport. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que podría haber la posibilidad de una justamente fórmula motor al principio. La realidad es que no recuerdo otro momento en la Fórmula 1 en que cambiaran simultáneamente tanto el reglamento de chasis como el de motor, donde en este caso el reglamento de chasis se redactara para intentar compensar el reglamento de tren motriz. Así que es una dimensión extra. A ver, pasó como digo en 2014, pero porque los cambios lo tenían que hacer sí o sí por el tema de las unidades de potencia, no entraban en los otros monoplazas. Bueno, pero yo creo que es un cambio en cuanto al chasis que termina modificando también bastante. Entonces por ese lado se complementan. La realidad es que, como dice acá, el reglamento de chasis se redactará para intentar compensar el reglamento del tren motriz, así que es una dimensión extra. Así está, es como que lo va compensando detrás. Bueno, esta es la imagen que todos hemos visto ya, ¿no? Que va a estar en Aston Martin, se espera mucho este nuevo reglamento, sobre todo de Newey. Y habla de esto, de los fantasmas del pasado que dijimos al principio. Bueno, es esto, ¿no? Es que recordó lo que pasó con los motores Renault cuando el equipo Red Bull tenía los motores Renault, que pasó de dominar de 2010 a 2013 y en 2014 los motores Renault realmente estaban muy lejos de los motores Mercedes. Y acá le terminó costando incluso a Red Bull poder competir en esos años, porque el chasis, como quedó demostrado en aquel momento, era un buen chasis el que tenía Red Bull. Le pasó durante 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta que obviamente en 2019 llevaron los motores Honda y todos esos años tuvieron siempre un paso atrás con la unidad de potencia hasta que Honda en el 2020-21 sobre todo llegó a estar a la par de Mercedes. Pero si vemos todos esos los años que terminó costando para que Red Bull pueda estar ahí, Ferrari llegó a estar a la par en 2017, 2018, 2019 sabemos lo que pasó con el motor, pero siempre estuvieron corriéndolo detrás al equipo Mercedes hasta que se congelaron las unidades de potencia en 2021, donde estaba todo un poco parejo, sobre todo entre estos tres primeros equipos, que era Ferrari, Honda y Mercedes. Sabemos que Renault está un poquito abajo, pero obviamente está esa preocupación. Y acá lo dice, creo que los fabricantes de motores habrán aprendido hasta cierto punto de la falta de preparación que tenían los rivales de Mercedes antes de ese cambio. Recordemos que Mercedes empezó a trabajar
muchísimo antes que los demás en el nuevo reglamento de la era híbrida y ahí sacó una ventaja. Pero creo que existe la posibilidad de que un fabricante salga victorioso y se convierta en una regulación dominada por el tren motriz, al menos al principio. Y acá dice que lo que más le preocupa es el motor de combustión, que puede ser factor clave. Recordemos que en las nuevas unidades de potencia el motor de combustión, como decíamos, va a bajar. Hoy en día entrega un 75% contra un 25% de la parte eléctrica y va a ser un 50-50 en 2026. Va a bajar de 750 a 550, mientras que la parte eléctrica aumentará considerablemente de 160 a 475, con lo que la relación de los componentes será casi igual. Y a pesar de ello, Newey cree que el motor de combustión interna será clave en los nuevos motores. ¿Por qué? Dice que existe la posibilidad de que si es el motor de combustión interna, alguien invente un motor de combustión interna dominante que dure lo que dure el reglamento, porque la forma en la que está redactado el propio reglamento hace que por ahí los que estén detrás de entrada en el motor de combustión interna sea muy difícil que los puedan alcanzar. Recordemos que no solo va a entrar el límite de desarrollo como tenemos ahora en el chasis, que tienen ciertas horas en el túnel de viento y CFD para poder implementar en el chasis y así el que mejor termina tiene menos tiempo de trabajo, sino que también va a ser con las unidades de potencia. Las unidades de potencia van a estar limitadas en el desarrollo también, en el trabajo que vos puedas poner, en las horas que vos puedas implementar, y eso es lo que está, bueno, por ahí preocupando a los diferentes diseñadores, ¿no? Que realmente puedan tener más complicaciones a la hora de evolucionar, sobre todo esa parte de combustión. Por ahí en el lado eléctrico se puede compensar un poquito más. Acá tenemos obviamente el diagrama de cómo van a ser los monoplazas para la temporada 2026. En 2014, a pesar de tener un déficit, Red Bull logró victorias con Daniel Ricciardo. ¿Pero en qué momento fueron? Fueron cuando justamente tuvo problemas el equipo Mercedes, como lo fue en Canadá, donde sufrieron los dos autos con inconvenientes. Fue en el Gran Premio de Hungría, en esa caótica carrera con lluvia, que incluso le da la victoria a Daniel Ricciardo, que justo sale en el auto de seguridad y él puede meterse al box, y eso le terminó dando la posibilidad. Y en Bélgica, donde se chocan entre los dos Mercedes también. Entonces, por ese lado, tenía o se quedaron con las migajas que dejó Mercedes, ¿no? Y eso fue por ahí, como siempre veíamos cuando llegaba 2016 en Mónaco iban bien, por ejemplo, 2018 iban bien, porque tenían un gran chasis, pero tenían un déficit en la unidad de potencia. Circuitos como México, como Mónaco, que por ahí no importaba tanto la unidad de potencia, estaba ahí Red Bull, pero en la unidad de potencia, cuando realmente importaba, estaban lejos. Y ha hablado de lo que se viene para 2026, dice que ha estado lejos, de que ha estado fuera, que por ahí tiene poco conocimiento detallado de las nuevas regulaciones. Si bien tiene el conocimiento general, falta entrar en detalle porque todavía recordemos que hasta abril, como dice él, no va a poder trabajar con el equipo Aston Martin porque está en periodo de gardening con el equipo Red Bull. Y eso es lo que por ahí le va a costar un poquito, sobre todo para 2026. Veremos, obviamente yo creo que Adrian Newey, por más que arranque un par de meses tarde, sin dudas va a marcar la pauta dentro de Aston Martin y para 2026 también. Habló un poquito también de Red Bull y dijo, si me hubieran preguntado hace 12 meses si dejaría Red Bull y luego volvería a otro equipo, habría respondido que no, pero fue tentadora. Recordemos que él no solo tiene un saldo enorme, tiene todo lo que él ha pedido para Aston Martin, sino que también tiene acciones de la compañía. Lawrence Stroll hizo absolutamente todo para poderse llevar al diseñador y lo ha logrado. Obviamente, sobre la decisión de romper la colaboración que ahora está en su 19º año y llena de éxitos, por varias razones. Él sintió que no sería fiel a sí mismo si se quedaba en Red Bull. La realidad es que todo lo que pasó con Horner, la lucha política, lo que pasó dentro de Red Bull terminó decantando la salida de Adrian Newey porque cuando se anunció la salida, hacía apenas un año, Adrian Newey había renovado con Red Bull y un año después decidió salir. Bueno, en ese año realmente las cosas políticamente dentro de Red Bull estallaron por los aires y terminó decantándose por la salida del diseñador. Es así de simple. Obviamente, él no lo va a decir, pero es lo que pasó. Y hablando un poquito de lo que se viene con Alonso, porque sin dudas para el español era algo que él quería, incluso que creo que lo que lo motiva hoy a Alonso a seguir en la Fórmula 1 es el hecho de que va a contar con Adrian Newey para la temporada 2026. Si no, la situación actual de Aston Martin, que es lamentable, realmente no sé qué tan motivado estaría para continuar Fernando Alonso. Y obviamente, Newey dijo que Fernando ha sido un poco la espina que le ha costado a lo largo de los años, que nunca ha podido trabajar. Él dijo Alonso y a Hamilton había nombrado. Bueno, se va a dar el lujo de trabajar con Alonso y obviamente le tiene un enorme respeto. Hay que ver qué es lo que pasa con Lance Stroll, sobre todo para 2026, donde van a entrar nuevos socios y deciden
prescindir de los servicios o no. Se ha hablado mucho de esa posibilidad de armar algo como armó justamente en Red Bull con Max Verstappen. Tiene a dos de los tres componentes, tiene a Honda, tiene a Adrian Newey, y hay que ver si realmente puede llegar a venir Verstappen. Dependerá mucho de lo que pase en Red Bull con la asociación Red Bull for Powertrain. Yo creo que esa también fue una de las razones por la que Adrian Newey salió de Red Bull, el hecho de que no veía viable el proyecto de Red Bull Powertrain haciendo sus propias unidades de potencia, y terminó saliendo porque yo creo que no quería pasar por lo que pasó en 2014 de nuevo, lo que hablábamos antes de Renault, y se fue a un lugar donde conoce cómo trabajan, que es justamente Honda. No ha sido casualidad, y yo creo que también ha sido un factor a tener en cuenta. Así que veremos, pero hay preocupación de lo que pueda llegar a pasar, de que algún motorista pueda tener una ventaja de principio y que los demás estén corriendo los de atrás, como pasó al inicio de la era turbo híbrida. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.